En el año 1966, un profesor de la Universidad Estatal de Iowa, el doctor Hanaway, decidió presentar a los agricultores, a los técnicos, una manera de comprender, de entender los desarrollos de la planta, el desarrollo de la planta de maíz. Y publicó un folleto, un pequeño folleto de parte de la universidad, que se llamaba Desarrollo de la planta de maíz. Pero en ese tiempo contaba las hojas sin definir con precisión qué edad tenía la hoja o que la hoja ya estuviera en una condición de madurez o de pleno desarrollo. Fue el primer intento para mostrar las etapas de desarrollo de la planta. Luego, en el año 86, el doctor Ritchie, un colaborador del doctor Hanaway, ya le pone un dato más cuantitativo y determina que las hojas deben de tener la lígula formada, le llaman ellos el collar formado, para que esté completamente madura. Y es cuando ellos empiezan a contar, a definir la edad de la planta a partir del número de hojas completamente desarrollada, iniciando con la hoja número 1, la hoja lanceolada, que no termina en pico, y a partir de ahí se cuentan las hojas. Es importante tener en cuenta que después de B7, B8, B9 empiezan a caerse las hojas de abajo. Y si la gente no toma en cuenta eso, puede equivocarse en la edad. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante identificar perfectamente la edad. En el año 2011, el doctor Abendroth, otro profesor de Iowa State, saca la tercera versión de este documento, pero la sacan en español también, en inglés y en español, para promoverla en Argentina y en México. A nosotros nos parecía que México, siendo el centro de origen de esta especie, pues no tuviera por sí mismo ese documento, ¿no? O esa publicación. A partir de ahí decidimos sacar esta publicación y durante los últimos 3 años hicimos investigación en campo para ajustarnos a la condición del clima de México, de las zonas maiceras de México. Entonces, trabajamos como en 36 lotes de productores, midiendo el desarrollo, tomando muestras foliares en cultivos de alto rendimiento, y a partir de ahí, en este año, justamente la semana pasada, nos acaban de entregar de la imprenta este material, cómo crece y se nutre la planta de maíz. Bueno, esta es la lígula que les comento, y a partir de que la planta ya presenta la lígula, ya se considera la hoja completamente desarrollada, y es la primera hoja de arriba hacia abajo que tenga lígula, la hoja que se debe de muestrear en cualquier momento que uno desea diagnosticar el estatus nutrimental de la planta, ¿no? Eso en Argentina le llaman collar, los americanos tradujeron también esto, que en México le llamamos lígula como collar. Esta es la hoja, la lámina de la hoja, la lígula y la vaina, ¿verdad? ¿No pasa, Carlos? Ya está. Bien, hay una situación muy importante que es la influencia de la temperatura en el desarrollo de la planta. Si uno siembra un maíz en el Valle de Toluca, tarda 300 días en cosecharlo. Si uno siembra una variedad de maíz o un híbrido de maíz en la Frailesca, Chiapas, tarda unos 110 días en cosecharlo. Son 3 veces diferente, porque la temperatura genera velocidades de crecimiento mayores cuando es alta o al revés cuando es baja. Entonces se determinó, en el libro se explica la influencia de la temperatura y de qué manera los grados días de desarrollo determinan el tiempo, es decir, la temperatura máxima y mínima, tomando como base 10 grados centígrados y como máxima 30 grados centígrados. Entonces, ahí explicamos ya muy prácticamente cómo medir esta parte, ¿no? En el libro se muestra la secuencia de desarrollo desde la semilla hasta la cosecha y la condición para determinar
el estado de madurez fisiológica. Para realizar este trabajo participamos como unas 12 personas, entre ellas una fotógrafa profesional que tomó más de 5,000 fotografías. Todas las fotografías son originales, las tomamos con esta señora muy especializada, y así como está esta secuencia, así lo hicimos a lo largo de todo el ciclo. Así, por ejemplo, no sé dónde, aquí está. Bueno. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta en B1 que tiene, esta hoja es la hoja lanceolada, es la hoja número 1. Esta hoja y esta y las primeras 5 hojas se van a caer de la planta. Por lo tanto, debemos de marcar la hoja número 7 para contar a partir de ahí la 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente, porque las primeras 5 o 6 hojas se van a caer y si no las tomamos en cuenta, estamos subestimando la edad de la planta. En esta etapa, la planta tiene de 120 a 150 grados días de desarrollo, dependiendo de la precocidad del híbrido. Y acá tenemos una planta en B2, ya tiene la hoja lanceolada, y la hoja 2 ya tienen la lígula formada, aunque tenga 2 hojas más, todavía no están completamente maduras. Anteriormente decía que esta planta tiene 4 hojas. Hoy decimos esta planta está en B2 porque tiene solo 2 hojas con la lígula formada y ha acumulado de 150 a 180 grados día de desarrollo. Aquí tenemos una planta en B9 en donde ya tenemos el jilote que va a formar la mazorca, ya lo tenemos aquí formado. Ese puntito que está aquí es el jilote. Los demás jilotes, los demás primordios de jilote no van a desarrollarse a menos que haya suficiente producción de fotosintatos, que tiene que ver con un tema de densidad de población. Podría desarrollarse una mazorca adicional, pero mientras no ocurra eso, solo esta mazorca se va a formar. Tiene de 410 a 440 grados días de desarrollo, aproximadamente unos 50 días, y ya en este momento se definió el número potencial de hileras y el tamaño de la mazorca. Mucha gente, porque no ve esta condición o esta parte reproductiva, no le da la importancia de vida al manejo de la planta y está perdiendo la oportunidad de manejar los altos rendimientos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el nudo número 12 está el jilote o la mazorca principal. A pesar de que aparecen estos primorios de jilotes mucho más grandes, estos van a abortar, no van a producir mazorca. El único que va a producir es el jilote ubicado en el nudo número 12. Probablemente si se forman 2 mazorcas, va a ser el del nudo 12 y el del nudo 11. En este momento, en la etapa 9, ya tenemos la espiga que se está formando y todos estos son los entrenudos que van a despegar a lo largo del desarrollo de la planta. Entonces, el hecho de que no aparezca esto, que no sea visible, la gente piensa que todavía no hay que preocuparse de mantener a la planta en condiciones de una buena nutrición, etcétera, etcétera. Aquí tenemos en B12, vean ya el jilote de la mazorca principal, ya se desarrolló y va a dejar atrás a todos estos primordios de jilote. Aquí tenemos en la etapa B18, ¿verdad? Ya vemos que todos esos entrenudos que estaban todos cortitos y en algún momento ni siquiera salían del suelo, lo que había era una especie de, las vainas de la hoja eran las que parecían tallo, pero no era tallo. Entonces aquí ya vemos que se extendió el tallo, aquí está todavía no se expone la espiga de la planta, la panícula, y aquí está la planta en la etapa B18, acumulado de 720 a 800 grados días de desarrollo. En esta etapa, que es B18, ya tenemos
creciendo los estigmas que van a recibir el grano de polen. Estos dos mazorcas o primorios de jilote van a abortar y esta es la que va a producir el grano. En esta etapa, la biomasa que se ha acumulado es de 10.8 toneladas por hectárea. Esto representa el 38%, puesto que para esta planta, este trabajo que hicimos, la biomasa total fue de 28 toneladas por hectárea y apenas en este momento van 10.8. Aquí tenemos la etapa R1, ya está saliendo los estigmas, y aquí se le denomina R1. La planta tiene una altura ya de 284 centímetros y ha acumulado 12 toneladas de materia seca, es decir, el 42% de la biomasa total. Oh, es que esto va lento, aquí está. Correcto. Aquí ya vemos en R5 el grano dentado, cuando ya se empieza a ver la forma del grano dentado y ya vienen todas las características descritas en el libro para reconocer esta etapa de R5. Y aquí está madurez fisiológica. Cuando aparece la capa negra, ahí viene en el dibujo de la semilla, en la foto de la semilla, el momento en que se forma la capa negra, cuando ya no hay más transporte de carbohidratos, de almidón hacia la semilla, y ahí lo explicamos en este momento, pues ya ha acumulado una biomasa de 28.5 toneladas por hectárea. Verán las acumulaciones de nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Aquí están los grados días de desarrollo. Estas son las etapas vegetativas, desde la siembra, etapa vegetativa 1, 2, 3 hasta la 18, y luego vienen las etapas reproductivas de la 1 a la 6. Aquí también medimos la velocidad de absorción nutrimental. Este dato es muy importante porque va a permitir a los que están inyectando fertilizantes en riego por goteo exactamente la cadencia de demanda nutrimental. Por ejemplo, entre la etapa de B6 y B12, que algunos de los compañeros presentaron en la mañana, el trabajo del doctor Armando Tasistro, me parece que fue su presentación, mostraba cómo entre B6 y B12 se dispara el desarrollo de la planta, y vemos que ahí estamos tomando 6.2 kilos de potasio de K2O por día. Es decir, se está chupando 42 kilos de K2O. Afortunadamente hay una reserva importante y solo agregamos un complemento al suelo. De nitrógeno llega a un máximo entre B12 y R1 con 4.1 kilos de nitrógeno por hectárea por día, es decir, 28 kilos de nitrógeno por semana. Esta información nos permitirá generar el modelo para inyectar en la velocidad en que la planta está tomando estos nutrientes. Y aquí vemos, por ejemplo, no me acomodo aquí a la cosa esta. No, está. Híjole, me gustaría tener mi apuntador, pero creo que no está por aquí. Bien, aquí lo que mostramos al final es el promedio de extracción de nutriente. Ok, bueno, voy a ver si puedo sacarlo de aquí. Sí. A ver si aquel funciona mejor, Carlos. Este se va para atrás y para adelante, muy malito. Que quiero que este funcione mejor. Bien, la planta, para producir 1 tonelada de grano en un promedio de 34 lotes comerciales, le medimos una extracción de 19.5 kilos de nitrógeno. Anteriormente estábamos usando un dato de 22. El nitrógeno ha venido reduciéndose en la extracción unitaria, en los híbridos de Estados Unidos, en los híbridos mexicanos también. Y hoy los maíces tienen menos proteína de la que tenían hace unos 15 años. Es decir, los incrementos en rendimiento de los nuevos híbridos se han producido
a costa también de reducir ligeramente el contenido de nitrógeno en grano, es decir, el contenido de proteína. 19.5, de los cuales 12.7 están en rastrojo y 6. Aquí está al revés, una disculpa, son 5.6, 6.8 en rastrojo y 12.7 en el grano, y esto nos da 19.5. Pero encontramos rangos de 15.2 a 24.1, la media de 19.5. P2O5, se toma la planta 7.2 kilos de P2O5 por tonelada de grano y de potasio 19.9. Todos estos valores han tendido a la baja en la búsqueda de estos altos rendimientos. Una cosa que aprendimos, que en el rastrojo, ¿cuánto aportan residuos de un rendimiento de 15 toneladas por hectárea? Pues aportan 118 kilos de nitrógeno, 23 de fósforo, 348 de potasio. Es decir, el potasio se demanda en velocidades muy altas, pero la mayor parte se regresa al suelo. Y es muy poco lo que se exporta en el grano. Entonces, de todo lo que toma el potasio, regresa en forma de rastrojo 348 kilos de K2O. Y si sumamos el precio de todo eso, nos da 8,700 pesos. Un agricultor vende el rastrojo que tiene en el terreno y está desperdiciando 8,700 pesos, porque estos son nutrientes. No necesariamente se van a aprovechar inmediatamente, pero con el tiempo van a pasar a ser disponibles para el cultivo. Entonces, la idea es que el agricultor entienda que la mejora del suelo, la mejor condición para el crecimiento de los microorganismos y una mejor biomasa microbiana en el suelo depende de que yo esté incorporando la mayor parte del rastrojo hacia el terreno. También incluye cómo definir la dosis de fósforo. Por ahí se ha mencionado mucho este tema. Efectivamente, el comentario que hizo el doctor Armando Tacistro, mucha gente piensa que porque yo tengo una concentración determinada de fósforo, puedo saber cuántos kilos de fósforo están disponibles en el suelo. Y eso no es así. El único nutriente con el que se puede hacer eso es con el nitrógeno. Los demás son simples factores de disponibilidad indicados por el método de análisis. Por ejemplo, si yo uso Olsen, yo tengo un suelo que tenga 10 partes por millón. Si ese mismo suelo lo analizo por Bray, va a tener 20, y si ese mismo suelo lo analizo por Melich 3, va a tener 40 o 45. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cuál método uso para decir cuántos kilos de P2O5 están disponibles? Realmente es un factor. Por eso, la técnica que nosotros proponemos después de algunos años de experiencia y de revisar lo que están haciendo otras universidades en la faja maicera, es esta. Es decir, indicamos aquí el intervalo en la concentración de fósforo por el método Bray 1, el intervalo en la concentración de fósforo por el método de Olsen. Estas son las equivalencias. Como pueden ver, los valores de Olsen son más bajos que los valores de Bray, y esta es la meta de rendimiento, desde 10 hasta 20 toneladas por hectárea. De manera que si tengo un suelo extremadamente pobre, y quiero una meta de 20 toneladas por hectárea, tendría que agregarle 220 kilos de P2O5 por hectárea. Por el contrario, si quiero 10 toneladas y tengo de 40 a 60 partes por millón de Bray, puedo irme sin fósforo con la suficiente confianza de que el suelo va a aportar lo que le hace falta. Entonces, vemos que aquí están las dosis bajas o ceros, y acá están las dosis altas, que se caracterizan por alto potencial de rendimiento y baja reserva del elemento en el suelo. Esto lo tenemos para fósforo, potasio, magnesio, zinc, boro, etcétera, en este libro. Algo muy interesante que hicimos, elegimos lotes comerciales con más de 15 toneladas por hectárea, porque la mayor parte de la literatura que está publicada está hecha con rendimientos bajos. No se ha hecho mucha literatura a nivel mundial para actualizar toda esta información. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomar localidades de rendimientos de más de 15 toneladas por hectárea
y les fuimos midiendo la concentración de nutrientes durante todo el ciclo de desarrollo de la planta de maíz. Y entonces aquí es un resumen de B3, B6, pero en el libro viene desde B1, B2, B3, B4, B5, etcétera, hasta R1. De tal manera que si un agricultor o un técnico lleva una muestra de maíz en la etapa B17, tenemos ya los niveles de referencia para interpretar ese resultado y vienen justamente ya publicados en este libro. Entonces, pensamos que los altos rendimientos van a pedir un poco más altas concentraciones de estos elementos. Todavía, esta es una primera aproximación, porque no hay en la literatura publicada más que para 2 etapas, para R1 y para B3 o B4. Entonces, aquí lo tenemos para todas las etapas, para 20 etapas de desarrollo, están perfectamente documentadas ahí en el libro. Ya estamos poniendo en práctica esto. Hay un par de agricultores, buenos amigos de aquí de Jalisco, que le están tirando a las 23 toneladas por hectárea de maíz, con nuevos híbridos, con materiales muy potentes, y están analizando cada semana una muestra foliar y comparando. Esta semana una de las muestras dio un poco bajo en boro, pues ya estamos inyectando el boro al siguiente día del análisis. Entonces, esto viene a raíz de lo que hizo el agricultor de Estados Unidos, el señor David Hula. David Hula tiene 2 años que rompió el récord mundial de rendimiento con 34 toneladas por hectárea en Virginia. Entonces, le preguntaban a él, el ingeniero Tello le preguntaba a él, bueno, ¿y cómo le está haciendo? Bueno, una de las cosas que hago, dijo, todos los lunes, lo primero que hago es ir al lote comercial, tomar una muestra de hoja y llevarla al laboratorio de la universidad para que me digan cuál es la condición nutrimental. Entonces, como se dan cuenta, estamos tratando de aportar los elementos necesarios para ir aspirando cada vez a más altos rendimientos, ¿no? En este caso es haciendo el fine tuning para ver si nosotros logramos identificar con precisión los niveles de nutrimentos en hoja, tanto en macro como en micronutrientes, que nos permita predecir mi planta está perfectamente bien nutrida. Partimos de un análisis de suelo, se lleva a cabo un programa de fertilización y luego monitoreamos. En este caso, sí se está buscando, romper paradigmas en rendimientos, por eso está haciendo un muestreo semanal. Esto es un poco curiosidad de los agricultores para ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Esto es en macronutrientes, pero también lo tenemos en micronutrientes. Entonces, el libro está aquí disponible en el local de Proain. El libro va a tener un costo de 600 pesos, pero de aquí al día 31 de agosto están ofreciendo un descuento del 30%, lo están ahorita ofreciendo 420 pesos. Si no lo compran ahorita, procuren aprovechar ese descuento de aquí al 31 de agosto. Pues les agradezco mucho su atención y estamos a sus órdenes.